es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy dueño de mi vida, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre satisfizo completamente por todos mis pecados, me ha redimido de todo el poder del diablo y me persevera de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni siquiera un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes bien, todas las cosas tienen que funcionar conjuntamente para mi salvación. Por esa razón, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me dispone y prepara de todo corazón para vivir de ahora en adelante para Él. Amén. Hermanos, vamos a leer dos textos bíblicos. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. 2 Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Segunda Corintios capítulo 1, verso 21 al 22. Amén. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Maya. Dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo de su corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Verso 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Amados hermanos, el Espíritu Santo nos fue dado a nosotros. Dios el Padre nos dio su Espíritu Santo, no solamente para que nos guiara la verdad, no solamente para consolarnos, no solamente para fortalecernos. Dios nos dio su Espíritu Santo, hizo habitar su Espíritu Santo en nosotros como la garantía de nuestra salvación. Y es por eso que nosotros los creyentes tenemos seguridad. Y Efesios capítulo 1, 13 al 14 habla del mismo concepto, y por eso yo quiero enfatizar este concepto, porque es importante, con el propósito de que, hermano, esta verdad despierte en ti y en mi gratitud a Dios y fortalezca nuestra seguridad en Cristo. Cuando esta garantía, este sello de garantía, hermano, que Dios nos da, lo que significa que Dios nos dio su Espíritu Santo como el down payment de nuestra salvación. ¿Cómo yo sé que voy a llegar hasta el fin? ¿Cómo yo sé que realmente yo voy a disfrutar de la presencia consoladora de Dios en aquel día final? ¿Cómo yo sé que verdaderamente yo soy coheredero con Cristo y tengo una herencia con Él? Porque Dios nos dio su Espíritu Santo que habita en nosotros. Hermanos, en la salvación es un gran misterio. Y en eso, y una gran obra, una obra sobrenatural. Y en esa obra nosotros no pusimos nada. Él lo ha hecho todo. Amén, hermano. Cuán agradecidos debemos estar nosotros hoy de que Él hizo morar su Espíritu en nosotros como la garantía de que verdaderamente tú eres salvo en Cristo Jesús. Amén, hermano. Vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. ¿Qué no quiere leer? Isabel. Gospel of your salvation and believed him, were sealed
guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. Amén. Dice, hermano, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. So, démosle gracias a Dios por darnos su Espíritu Santo como la garantía de nuestra salvación. Hermanos, solamente quiero que, aparte de esta verdad que hemos enfatizado de esta respuesta, solamente yo quiero que en esta semana, que hoy comienza, tú te llevas a tu casa esta verdad. Nosotros no sabemos que vamos a enfrentar esta nueva semana. Vamos a enfrentar nuevos retos, nuevas pruebas, nuevas tentaciones. Vamos a enfrentar nuevas inseguridades. Pero cuando sea cual sea la experiencia que Dios haya preparado para nosotros en esta semana que acaba de comenzar, recuerda esto, mi amada iglesia, que tú, tanto en cuerpo como en alma, tanto en la vida como en la muerte, tú le perteneces a Cristo. Amén. Y en Él estamos seguros. Amén. Que esa verdad te consuele, nos fortalezca para enfrentar y atravesar, hermano, cualquier circunstancia que Dios en su gracia y en su sabiduría haya ordenado para nosotros en esta semana. Amén. Nosotros le pertenecemos a Dios. Amén. Como tal, vivamos en esta semana. Amén, hermanos. Amados hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la membresía de la iglesia. Estamos estudiando la doctrina bíblica de la iglesia. Y quiero, hermanos, volver al pasaje que nos ha estado guiando en lo que estamos estudiando la membresía, y es 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, y vamos a leer el verso 1 al 3. Amén. 1 Corintios, capítulo 1, verso del 1 al 3. ¿Todos lo tienen, hermanos? Y dice la palabra del Señor de esta manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermano, el verso 4 también. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amados hermanos, en esta mañana, en esta tarde, antes de volver, hermano, a lo que es el asunto de la membresía bíblica y cuáles son las responsabilidades de cada miembro de la iglesia, quiero, hermano, aprovechar este momento para enfatizar nuestra necesidad de la gracia de Dios para poder llevar a cabo nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Ciertamente, ser miembros de la iglesia de Cristo, ser miembros de una iglesia local, hermano, presupone muchos privilegios. El privilegio de poder servir a Cristo, el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Pero junto con los privilegios vienen también muchas responsabilidades. Y lo cierto es que no solamente la iglesia de los Corintios, nosotros también de una u otra manera fallamos diariamente en cumplir satisfactoriamente nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Y al hablar de esto, hermano, es importante que consideremos que cuando estudiamos en la Biblia cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia de Cristo,
Necesitamos entender, hermano, que nuestra responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad como miembro, es en primer lugar ¿con quién? Con el Señor, y en segundo lugar con la iglesia local, con mis hermanos, con la familia de la que Dios me ha hecho parte. ¿Por qué yo menciono esto? Porque, hermanos, cuando nosotros fallamos en cumplir satisfactoriamente nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia de Cristo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? El cuerpo se afecta, pero también eso tiene otra implicación, y es que al fallar en hacerlo, estoy pecando contra Dios. Y es por eso que es apropiado para nosotros en esta tarde considerar, hermano, ser refrescado con la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice Pablo aquí en el verso 3, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Porque para poder llevar a cabo, hermano, nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia, tú y yo necesitamos diariamente, tú y yo necesitamos, hermano, regularmente, consistentemente, de esa gracia de Dios, que viene de Dios por medio de Jesucristo, para que podamos agradarle a Él, llevando a cabo nuestras responsabilidades. Hermanos, hay una verdad que yo quiero dejar bien clara esta noche. Tú y yo no podemos ser miembros saludables de una iglesia sin la constante ayuda y asistencia del Espíritu de gracia de nuestro Dios. No podemos. Y es por eso que al considerar estas responsabilidades hoy, quiero animarte a que tú pienses, hermano, en cuánto tú necesitas de la gracia de Dios. Y quiero animarte, hermano, que vengamos a Él suplicando por esta gracia. Fíjate cómo dice en el verso 4: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia, dice el texto, de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y el verso que le sigue dice: porque en todo fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Amados hermanos, dice también el texto: así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pensemos por un momento en estos versículos, hermano. Lo que acabamos de leer es el bosquejo, es el retrato, hermano, de una iglesia saludable. Y esta es las cosas, las evidencias, hermano, de la gracia que nosotros debemos buscar en nuestras vidas, ¿verdad? En lo que consideramos nuestras responsabilidades. Número uno, para ser un miembro saludable necesitamos ¿qué cosa? De la gracia de Dios, de la constante gracia de Dios en nuestra vida, porque nosotros mismos no podemos. En segundo lugar, hermano, ¿cómo la gracia de Dios se pone manifiesto en nuestras vidas? Mira el texto, hermano, en el verso 5. Somos enriquecidos en palabra y en todo conocimiento. O sea, somos enriquecidos ¿en qué, hermano? En el conocimiento de Dios. La gracia de Dios se hace manifiesta en nosotros a través de Jesucristo, en la medida, hermano, que nosotros, ¿qué cosa? Crecemos en el conocimiento de Dios. Crecemos, hermano, en nuestro entendimiento de su palabra y en nuestro conocimiento de Dios. Hoy en la mañana, en el estudio que el hermano Martín estaba dando, yo en el comienzo oí que, hermano, que el hermano mencionaba un pasaje que creo que está en 2 Timoteo, que le dice a Timoteo algo como que procura a Dios, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ese poder usar bien la palabra de verdad, crecer en el conocimiento de esa palabra, es evidencia de ¿qué? De la gracia de Dios en la vida de la iglesia. Yo quiero animarte, hermano, a que nosotros oremos y clamemos a Dios: Señor,
Muéstranos la evidencia de tu gracia. Ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento de tu palabra y en nuestro conocimiento de ti. Enriquécenos en Cristo. Aleluya. Porque cuando en la medida, hermano, en la medida que tú y yo crezcamos en ese conocimiento de Dios y de su palabra, nuestro amor por Dios va a crecer y nuestra pasión por su gloria va a crecer también. Y nuestro amor por la iglesia va a crecer. También la gracia de Dios se manifestó, hermano, ¿en qué? Dice, verso 6, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta, ¿en qué? En ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la gracia de Dios se hace visible en la iglesia, dándole dones a cada creyente, a cada miembro de la iglesia, para que los miembros de la iglesia podamos, hermanos, llevar a cabo nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia local. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, en esta tarde, si nosotros estamos en Cristo, Dios no solamente nos salvó, su gracia para con tu vida no se hizo visible solamente en tu salvación. Por su gracia, Él te dio dones también. Y la pregunta que yo quiero hacerte en esta noche es, ¿tú sabes cuáles son tus dones? ¿Tú sabes cuáles son los dones que Dios te ha dado? Para el bien común de la iglesia, para que lleves a cabo tu responsabilidad como miembro de la iglesia. Y número 2, si tú lo conoces, lo estás usando. Estás usando los dones que el Señor te ha dado para el beneficio de tu iglesia local. Son preguntas que debemos, hermanos, meditar en esta noche y dejar que la palabra de Dios juzgue nuestras motivaciones esta noche. Amén, hermanos. Vamos a teniendo esto en nuestra mente, vamos a ver, hermanos, nuestras responsabilidades como miembros de la iglesia. Ya nosotros vimos, hermanos, las características de un miembro de una iglesia bíblica. Vimos también, hermanos, y estamos en eso, en las responsabilidades de un miembro de una iglesia bíblica. Y vimos, hermanos, 3 responsabilidades. ¿Cuáles fueron? Mantener saludable nuestra relación con Dios. ¿Qué más? La asistencia regular a los servicios de la iglesia. Y la tercera, ser un pacificador. Esas son nuestras, las 3 primeras responsabilidades. Y en esta noche vamos a ver las últimas 3. Quiero, hermano, que ahí, ¿cuántos de ustedes tienen su folleto, hermano? ¿Todos lo tienen? Hermano, ¿usted lo tiene? ¿Usted no tiene, hermano? Hermano, denle uno de los más. Ok, veamos, hermano. ¿Perdón? Vamos a ver, hermano, la próxima responsabilidad de un miembro de una iglesia bíblica. Okay. Ya vimos esta, ser un pacificador. Veamos ahora, hermano, esta. Bueno, antes de ir a la próxima, quiero que leamos, hermano, esta parte del párrafo 5 del capítulo 26 de la Confesión de Fe. Dice de esta manera: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, está hablando del Señor Jesucristo, dice, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. Aquí está hablando, hermanos, de la manera en que Jesucristo construye, edifica su iglesia. Y hay aquí, hermano, en esta parte, en este párrafo, hay una doctrina bíblica que es muy importante. ¿Cuál es? Fíjate, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. ¿Qué doctrina bíblica usted ve ahí?
Ahí está la lección. ¿Dónde usted ve la lección? Aquellos que le han sido dados por su Padre. Amén. Aquellos que le han sido dados por su Padre. Y dice también, hermano, También han llamado eficaz. el llamado eficaz. ¿Dónde ves el llamado eficaz? A través del ministerio de su palabra y por su espíritu llaman a sí mismos de mí. Amén. Ahora, yo quiero que veamos algunas verdades aquí, hermanos, que son importantes y que nos van a ayudar a nosotros. Cristo es el que construye su iglesia. ¿Recuerdan cuando él da la gran comisión? Antes de él dar la gran comisión, ¿qué es lo que él dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Y cómo es que él añade esos discípulos? ¿Por medio de qué, hermano? Del ministerio de su palabra y por su espíritu. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? El ministerio de la palabra es la predicación. Muy bien, es ir a evangelizar, es predicar tanto individualmente como el ministerio de la palabra en la iglesia y por su Espíritu Santo. ¿Por qué yo quiero enfatizar esto? Porque, amados hermanos, es por esa razón, por esta razón, y obviamente esto viene de la Biblia, que en nuestra iglesia, hermano, en nuestra iglesia no hacemos dramas, o en nuestra iglesia no hacemos conciertos para atraer personas, porque nosotros creemos, hermano, que Dios hace crecer su palabra solamente por el ministerio de ¿qué? De la palabra, de la predicación del evangelio. Prediquemos la palabra, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Y Dios en su tiempo va a hacer crecer a su pueblo. Amén, hermanos. Y la eficacia de la predicación depende de qué, hermano, de la obra de su Espíritu Santo. Ahora bien, dice también, hermano, para que anden, o sea, Él nos trae, nos salva, nos trae a Él mismo para que andemos delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra a los así llamados. Él les ordena andar como juntos en congregaciones concretas o iglesias. Y aquí, hermano, dice, ¿para qué? Para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. ¿Cuál es la razón primaria por la cual Dios ordena que cada verdadero creyente al que Él salva sea parte de una iglesia local? ¿Cuál es la razón primaria? Para la edificación mutua y para la debida observancia del culto público que Él requiere de nosotros. Es por esta causa que nosotros debemos, hermanos, de ser parte de una iglesia local. Porque Dios lo estableció de esa manera para que podamos edificarnos mutuamente y para que podamos, hermanos, observar debidamente, llevar a cabo debidamente el culto público que se le debe a Dios. Ahora bien, hermano, recuerda, ¿cuál es la razón primaria por la cual Dios requiere de sus hijos o de sus discípulos que se hagan miembros de una iglesia local? La edificación mutua. Y quiero enfatizar esto, hermano, que lo dice nuestra confesión, porque otra responsabilidad de un miembro es esta. Cada miembro de una iglesia bíblica, ahí en el punto D, debe estar comprometido con la edificación de sus hermanos. Cada miembro de una iglesia bíblica debe estar comprometido con la edificación de sus hermanos. Varios textos en la Biblia, hermanos, nos enseñan que toda persona, todo hombre o toda mujer que está en Cristo tiene responsabilidad, hermano, en la edificación de su hermano en Cristo. O sea, la iglesia crece cuando los miembros se edifican unos a otros. Es por eso que siempre decimos en nuestra iglesia, hermano, es imposible, hermano, es imposible que podamos decir
que estamos bien espiritualmente si no nos congregamos. Y te voy a decir por qué no podemos, por qué eso es imposible. Número uno, porque tú necesitas ser edificado por el ministerio de la palabra y por el ministerio de tus hermanos. Y en segundo lugar, si no nos congregamos, es imposible que podamos estar bien espiritualmente, porque si no lo estamos haciendo, estamos en abierta desobediencia al Señor. Y yo quiero que todos me atiendan acá un momento, porque esto es muy, muy importante. Hermanos, yo creo que hay circunstancias en la vida. Escúchame bien. Yo creo que hay circunstancias en la vida en la que un creyente no puede congregarse por un periodo de tiempo. Sin embargo, yo creo a la luz de la Escritura que aún ese creyente va a hacer todo lo posible por buscar la oportunidad de congregarse lo antes posible. Todo verdadero creyente. ¿Estamos todos ahí, hermano? Esa es una cosa, hermano, que nosotros no podemos dejar engañarnos por nuestro propio pecado. Es como decíamos en la mañana, hermano, los síntomas de la decadencia espiritual son imperceptibles. Los primeros síntomas son imperceptibles a la vista humana. Cuando vienes a ver, hermano, tu corazón ya se ha endurecido por el engaño del pecado. Y no hay cristiano, hermano, no hay cristiano que pueda estar bien. Si nosotros no nos congregamos regularmente, no podemos estar bien espiritualmente. Porque estaríamos en desobediencia, estaríamos, hermano, incumpliendo nuestra responsabilidad como miembros, y estamos fallando en recibir la gracia necesaria por medio de la predicación de la palabra. Yo les voy a decir una cosa. Hoy, hermano, creo que hoy es el Super Bowl, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuántas personas con problemas, con dificultades, están ahora mismo mirando el Super Bowl? No importa las horas que tengan que estar ahí. Si se va a tiempo extra, mejor todavía. Y esto es lo que a mí me parte el alma a veces. ¿Cómo es posible que la persona del mundo anhele que llegue ese momento? Y cuando llegue ese momento, no importa, hermana, no importa si a su mujer le gusta la novela y están dando la novela preferida de su esposo ese día, el día del Super Bowl, no hay novela, no hay película, no hay nada. Lo único que hay en la casa, ¿qué cosa hay? Super Bowl. Y ese día no hay compromiso con nadie y se quedan ahí para ver el Super Bowl. ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, que somos creyentes, somos confrontados con la palabra de Dios, que necesitamos, Dios requiere de nosotros que estemos aquí en su casa? ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, busquemos cualquier otra excusa, o que busquemos no? ¿Cómo es posible que cualquier otra excusa sea buena para no venir a congregarnos? Si hay gente que da la vida por el Super Bowl, ¿cómo tú no puedes venir a la iglesia con tus hermanos a ser edificado por tus hermanos? Y edificar tú a tus hermanos también. Hermanos, Dios requiere, es en nuestra responsabilidad estar comprometidos con la edificación mutua. Y estar comprometido con la edificación mutua trasciende también, hermanos, el congregarnos en la iglesia. Implica que yo voy a llamar a mis hermanos, implica que yo voy a tener comunión con mis hermanos y me voy a preocupar por su bien espiritual. Yo sé, hermano, que estamos viviendo tiempos de COVID, tiempos difíciles, tiempos de mucho temor, pero yo quiero animarte a algo, hermano, porque nuestra responsabilidad es estar comprometidos con la edificación de nuestros hermanos. Yo quiero animarte a que esta semana, sin excusas, hermano, busques a un hermano de la iglesia. Mira a tu alrededor esta noche. ¿Quién no está aquí de los miembros de la iglesia o de los visitantes? Y esta semana, visítalo. Visítalo, o por lo menos llámalo por teléfono. Y dile, ¿cómo estás? Estoy orando, quiero orar contigo, quiero leerte un texto de la Biblia, por teléfono que sea. No dejes esta semana
que pase esta semana sin hacer esto. Glorifica a Dios cumpliendo esta responsabilidad. Mira conmigo, hermano, este texto de la Escritura. Efesios capítulo 4, verso 12 y verso 16. Efesios capítulo 4, verso 12 y verso 16. Voy a pedir a hermano Juez que lee este pasaje. Efesios capítulo 4, verso 12 y luego el verso 16. Verso 12, no 16. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y que en todo el cuerpo, bien concentrado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para edificación en amor. Amén. Fíjate cómo dice este pasaje, hermano. Bueno, el contexto del verso 2 está hablando de que Dios le dio a la iglesia pastores, maestros, con un propósito. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es edificado, es construido en la medida que, hermanos, los miembros de la iglesia llevan a cabo, ¿qué cosa? Su trabajo, cumplen su responsabilidad como miembros de la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de la gracia que Dios nos da. Cuando cada miembro funciona, el cuerpo crece. Ahora, mira el verso 16. Vamos a leer el verso 15. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hay, hermano, en el verso 15 y en el verso 16, está implícita la motivación fundamental por la cual tú y yo debemos estar comprometidos con la edificación de nuestros hermanos. Yo quiero que tú la veas ahí en el texto y la identifiques. Verso 15 y verso 16, está implícita la motivación, está implícita porque no lo dice explícitamente, pero implícitamente vemos cuál es la motivación por la cual tú y yo debemos estar comprometidos con la edificación de nuestros hermanos. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Verso 16, en quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cuál es la motivación para estar comprometido con la edificación de mis hermanos? ¿Ese es un objetivo, un fruto de crecimiento? Eso es una buena motivación. Pero fíjate, hermano, que te voy a dar un hint. Se repite la palabra. Dice en el verso 15, dice, sino que hablando la verdad, ¿en qué? En amor. Y el verso 16, después que explica cómo la iglesia crece, dice, para su propia edificación, ¿en qué? En amor. So, ¿cuál es la motivación? El amor a mis hermanos. Ahora, piensa conmigo por un momento en esto. Como miembro de la iglesia, yo necesito estar comprometido con la edificación de mis hermanos. Yo necesito estar disponible para ser edificado por mis hermanos y para yo poder edificar a mis hermanos. Y la motivación correcta, ¿cuál es? El amor a mis hermanos. Amar a mis hermanos como Cristo me amó a mí. Ahora, si la motivación correcta y más importante es el amor a mi hermano
cuando un miembro de la iglesia descuida voluntariamente el congregarse junto con la iglesia local, eso es una evidencia de ¿qué? De falta de amor. De falta de amor a su hermano, a su congregación. Nosotros no cumplimos nuestras responsabilidades como miembros no porque no tenemos tiempo, en ocasiones no porque no tenemos fuerzas, generalmente es porque nos falta amor por nuestros hermanos, porque no amamos la iglesia lo suficiente como para yo cumplir mis responsabilidades como miembro de la iglesia. Obviamente, hermano, miren, yo sé que esto suena fuerte, y como le dije hace un momento atrás, hay circunstancias en las que nosotros no podemos congregarnos, y cuando esas circunstancias llegan, es completamente ok quedarte en casa. Yo no estoy diciendo con esto que faltar a un culto por una circunstancia dada es una muestra de falta de amor a Dios y a la iglesia. No, yo estoy hablando de ¿qué? Del descuido intencional del congregarme. Cuando yo descuido intencionalmente el congregarme, cuando cualquier otra cosa ocupa una prioridad y el congregarme lo pongo a un lado, es una evidencia de que le falta de amor por mis hermanos. Exacto. Exactamente. Y la razón por la cual yo menciono congregarnos es porque esa edificación viene generalmente cuando venimos juntos. Ahora bien, hermanos, ¿qué pasa cuando yo estoy enfermo? ¿Qué pasa cuando yo estoy incapacitado en mi casa y no puedo congregarme? ¿Cómo yo puedo cumplir mi responsabilidad? Bueno, gracias a Dios no estamos en el tiempo del apóstol Pablo, no estamos en el tiempo del apóstol Pedro, no estamos en el tiempo de la iglesia primitiva. Tenemos ¿qué cosa, hermano? Teléfonos, que podemos llamarnos unos a otros, tenemos varios medios de comunicación que podemos comunicarnos y decir, ora por mí. Exactamente. Ahí es donde debemos estar, pone de manifiesto también mi disponibilidad para ser edificado. Mira conmigo, hermano. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Hermano, que lo tenga. Josué, si lo quiere leer, por favor. Primera de Pedro 4:10. Sí. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's graciousness. Various forms. Fíjate cómo dice, hermano, según cada uno ha recibido un don especial, ¿qué tiene que hacer? Guárdelo. Guárdelo para su edificación propia. ¿Es lo que dice el texto? No, ¿qué dice? Úselos. Sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, ¿con qué nos está confrontando este versículo? ¿Usted cree, hermano, que esto que acabamos de leer es una sugerencia que el apóstol Pedro le está haciendo a la iglesia? No, es ¿qué cosa? Un imperativo. Según cada uno ha recibido un don especial. Hermanos, como es lo mismo en la tarde, a mí me gusta, y este formato de estudio bíblico es diferente al del domingo por la mañana, que es predicación. Yo quiero que nos ejercitemos todos. El domingo por la tarde me gusta siempre aprovechar toda la oportunidad que tengo para enseñar a la iglesia y que aprendamos varias cosas. Y quiero que trabajemos en este texto un momentito. ¿Qué usted observa en ese texto? ¿Qué nos dice el texto?
Que cuando usted lee el texto, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿O qué es lo primero que usted saca? Que Dios nos ha dado un don. Que Dios nos ha dado un don. Amén. Muy bien. Como decía hace un momento atrás, si usted está en Cristo, Dios te ha dado dones. Un don especial. Una capacidad especial. ¿Para qué? Para usarlo y servir. Para usarlo, para servir. O sea, el propósito con el cual Dios nos da los dones es para que sirvamos. Para que sirvamos a otros, para que nos sirvamos unos a otros, lo cual enfatiza y resalta la responsabilidad que tenemos con la edificación de nuestros hermanos. Ahora, ¿qué más sacamos del texto? Hermana Adi, que levantó la mano. Isabel. Que lo usemos para servir a otros. Que somos administradores de la gracia de Dios. Que somos administradores de la gracia de Dios. ¿En qué sentido nosotros somos administradores de la gracia de Dios? Al servir a nuestros hermanos. Al poner en práctica los dones que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta que debemos hacernos: si la motivación fundamental para edificar a mi hermano es el amor, y cuando yo descuido ese compromiso, es una evidencia de mi falta de amor por mis hermanos. Si el servir a mis hermanos y poner en práctica mis dones es una evidencia que estoy siendo, ¿qué cosa? Un buen administrador de la gracia de Dios. Cuando yo descuido, hermano, el usar mis dones para la edificación de la iglesia, ¿cuál es la implicación de eso? Si al usarlo soy un buen administrador, cuando no lo uso, ¿qué soy? Un mal administrador. De mal. Y ahí no dice que deberías, podrías, ahí te dan una orden. Exactamente. Úselo. Úselo. No es una sugerencia. Úselo. Ahora, ¿cuál es una implicación de esto en nuestra iglesia? Vamos a decir, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo o un ejemplo hipotético, vamos a decir que a mí me gusta, el don que Dios me ha dado es cantar. Y resulta que hay hermanos que cada vez que hay varios hermanos que cantan, y cada vez que hay un servicio o cada vez que hay algo que hacer en la iglesia de cantar, siempre vienen y dicen: hermano Carlos, para que usted cante o dirija la alabanza. Entonces yo ahí digo: ¿por qué siempre me mandan a mí? ¿Por qué siempre me ponen a mí a cantar cuando hay otros hermanos que pueden cantar? ¿Por qué siempre me mandan a mí a limpiar? ¿O por qué siempre me mandan a mí, ponen a mí a recoger la basura? No hay otros hermanos que pueden recoger la basura. Si tienes el don de servicio, si tienes el don de cantar, cuando tú y yo debemos anhelar ardientemente que llegue la oportunidad de poder usar ese don. Porque yo entiendo que es un don especial que Dios me ha dado, el servir, el recoger las mesas, el limpiar, hacer lo que sea. No lo voy a ver como que como una carga. ¿Por qué siempre a mí? No, el cristiano va a buscar siempre la oportunidad de arrebatar las oportunidades de administración, de administrar la gracia de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Entonces, cada oportunidad que usted vea de servir en el don que Dios le ha dado, no lo vea como una carga. Diga: sí, hermano, yo voy a servir. Si tu don es cantar, haz todo lo posible por estar en cada servicio donde se alaba a Dios, para que tú puedas dirigir al pueblo de Dios cantando. Si tu don es servir, o si tu don es enseñar a los niños, no lo veas como una carga. Busca cada oportunidad de servir a los niños y de enseñarles, porque eso es un don que Dios te ha dado. Y al hacerlo, tú estás administrando la gracia de Dios en la iglesia de Dios.
Que el Señor nos ayude a ser fieles administradores de su gracia. Y una vez más, para yo poder ser un buen administrador de la gracia de Dios, poniendo en práctica mis dones, yo necesito regularmente que Dios imparta gracia a mi alma por medio de su palabra. Que Él me fortalezca por medio de su palabra, porque solo no podemos. Amén, hermanos. ¿Cuál es tu don? El mismo texto de Pedro, primera de dice que el que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da. Amén. Que no podemos servir lejos de la fortaleza que Dios da. Amén. Así es. ¿Cuál es tu don, hermano? Y la otra pregunta es, ¿lo estás usando? ¿Estás administrando bien el don que Dios te ha dado? Porque si no lo estamos administrando bien, Dios nos va a pedir cuenta. Y si no lo estamos haciendo bien, hoy tenemos que arrepentirnos y tenemos que rogar a Dios: Señor, ayúdame a poner en práctica el don que tú me has dado, para yo poder estar comprometido con la edificación de mis hermanos. Y quizás usted dirá: pastor, yo no sé qué don Dios me ha dado. Si ese es tu caso, a partir de hoy, ora intensamente y pídele a Dios: Señor, ayúdame a descubrir cuál es el don que tú me has dado. Amén, hermanos. Ahora, la segunda responsabilidad, hermano, de un miembro de una iglesia bíblica que queremos ver esta noche es esta. Nosotros tenemos la responsabilidad de advertir y amonestar a nuestros hermanos. Un miembro de una iglesia bíblica tiene la responsabilidad de advertir y amonestar a sus hermanos. Vamos a leer, hermanos, algunos textos bíblicos y lo vamos a ir explicando. Hebreos capítulo 3, versos 2 al 13. Hebreos capítulo 3, versos 2 al 13. Y apunta ahí Efesios 4:15. No vamos a ver Efesios 4:15 porque lo acabamos de ver hace un momento. Solamente lo vamos a mencionar. Hebreos 3, 2 al 13, hermano. Amén. Amén. Hebreos 3, 2 al 13. Hermana Leti, ¿lo tiene ahí, hermano? Hebreos, bueno, ahí cuando lo tenga, hermano. Hebreos 3, del 2 al 13. Apunte también ahí, hermano, Efesios 4:15, de todas maneras apúntelo. Y apunte también, hermano, este texto que sí lo vamos a leer, Santiago capítulo 5, versos 19 al 20. Hebreos 3, del 2 al 13, Efesios capítulo 4, verso 15, y por último Santiago 5, 19 al 20. Cuando la hermana Leti tenga Hebreos 3, del 2 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, y para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Gracias, hermano. Dice el texto, hermano, no hace mucho predicamos en este pasaje. ¿Tenés qué cosa? Cuidado. Hermanos, no sea que en alguno de quién, de vosotros, haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, ¿qué debemos hacer? Exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, corremos el peligro de que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado. Es necesario que cada miembro de la iglesia cumpla su responsabilidad de ¿qué? De advertir y de amonestar a sus hermanos. Ahora bien, yo creo que tú notes en el texto
un detalle importante. Tened cuidado, el verso 12, pastores. ¿Dice el texto así, hermano? No. ¿Dice qué cosa? Hermanos. Verso 13. Antes, los pastores y los líderes exhorten a la iglesia. ¿Dice así, hermano? No. ¿Por qué hago estas preguntas tontas, hermano? Porque lo que quiero enfatizar es el hecho que el texto, hermano, hace a los hermanos responsables ¿de qué? De exhortarse unos a otros. Cuando usted y yo vemos a un hermano que está débil en la fe, un hermano que lleva semanas sin venir a la iglesia, usted no debe esperar o asumir, bueno, el pastor la va a llamar. Obviamente, el pastor la va a llamar. El pastor va a comunicarse, porque es el trabajo de qué, también de quién, del hermano pastor. Y como parte de mi ministerio, yo tengo que ver por el bienestar de las ovejas del Señor. Pero usted no puede asumir, el pastor lo va a hacer. Dios te hace responsable a ti, hermano. Hermanos, desafortunadamente y desgraciadamente, pero lo primero que le decimos, qué milagro que está por acá. ¿Qué milagro? Exactamente, ¿qué milagro? De exhortarlo, de animarlo, hasta cierto punto, con esas palabras yo me sentiría agredido. Sí, sí, hermano, y ciertamente cada uno de nosotros debemos de ser cuidadosos, porque la Biblia nos dice qué cosa, tener cuidados, tengan cuidado unos con otros. Ahora, una vez más, otra tarea. Mira a los que no están aquí. Mira a los que cuántas oportunidades Dios no nos ha dado hoy de poner en práctica esto. Yo quiero animarte una vez más. En esta semana llama, visita a los que no están aquí y anímalos, exhórtalos. Hermanos, y en este advertir y amonestar debemos hacerlo, hermano, ¿con qué? Con amor y con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder ¿para qué? Para juzgar nuestras motivaciones y nuestros pensamientos. ¿Verdad? Y por eso Efesios 4:15 dice, hermano, que no lo vamos a buscar porque lo leímos hace un momento, que cada miembro dice, hablando la verdad en amor. Es la manera en que nosotros crecemos. Pero sí quiero leer con ustedes Santiago 5, verso 19 al 20. Santiago capítulo 5, verso 19 al 20. Hermana Ariela, que levantó la mano, va a leer el texto, hermano. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno se hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén, amén. Hermano, marca ese pasaje ahí en tu Biblia. Mira cómo dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace ¿qué cosa? Volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y una vez más, la motivación para yo hacer esto es el amor sincero a mis hermanos. Pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad advertirme a mí, advertirnos unos a otros, amonestarnos unos a otros, debido al gran peligro que corremos de que nuestros corazones se endurezcan y de que, nos volvamos insensibles a la palabra del Señor. ¿Usted cree que eso, hermanos, como también nuestra confesión de fe nos dice en uno de sus capítulos, nosotros ciertamente tenemos seguridad de salvación, porque como vimos en el catecismo, Dios nos ha dado su Espíritu Santo como la garantía, pero en nuestro peregrinar, en nuestro viaje a la Canaán celestial, van a haber momentos en que vamos a ser engañados y seducidos por el pecado. Vamos a tener lucha, vamos a tener, hermanos, enfrentar tentaciones.
nuestro amor se va a enfriar y muchas veces a un cristiano puede, como dice el texto de Santiago, extraviarse ¿de qué? De la verdad. Pero para que eso no pase, yo necesito la ayuda y el soporte ¿de quién? De mi iglesia local, que esté pendiente de mí y yo estar pendiente de mis hermanos. Si cada creyente cumple con la ayuda de Dios su responsabilidad en la iglesia siempre será una iglesia saludable. Amados hermanos, yo necesito tu ministerio, tú necesitas mi ministerio para poder permanecer firmes hasta el fin. Una actitud contraria a esa es la actitud que Caín tuvo acerca de su hermano. Y cuando Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Así es. A veces tenemos esa actitud nosotros. Así mismo es. Ahora, hermano, en el punto F es otra responsabilidad que tengo, es estar abierto a la amorosa amonestación de sus hermanos. Amonestación, hermano, en español solamente lleva una sola A. Y en inglés también, pero bueno, la computadora usted sabe que comete sus errores. Obviamente, si yo tengo la responsabilidad de amonestar y exhortar a mi hermano, eso, hermano, ¿qué pasa? Me hace a mí, yo tengo que estar abierto a que mis hermanos me amonesten, a que mis hermanos me exhorten. Hermanos, y no vamos a leer el pasaje aquí porque el pasaje para este punto, hermano, son los mismos que leímos anteriormente, porque están relacionados. Ahora, hermano, para esto necesitamos, para yo poder cumplir esta responsabilidad de estar abierto a la amorosa amonestación de mis hermanos, yo necesito, hermano, una sinceridad evangélica. Una sinceridad evangélica. ¿Sabe lo que es una sinceridad evangélica? Una sinceridad producida por el Evangelio, por Jesucristo. Porque para yo poder estar abierto a la amonestación de mi hermano, usted sabe lo que yo necesito. Yo necesito, hermano, reconocer mi pobreza de espíritu, mi miseria espiritual. Yo, honestamente, hermano, yo me maravillo cuando hay hermanos que pasan tiempo sin venir a la iglesia y usted le pregunta, ¿cómo estás? Y así con su cara tan lúcida, hermano, te dice, estoy bien. Yo me maravillo. O si no, usted le pregunta, ¿nunca te ha pasado, hermano, que le has preguntado a un hermano, hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Y así te dicen, no, hermano, por nada, todo está bien. Hermano, mire, cuando yo escucho eso, a mí se me parte el corazón. Porque aunque todo en tu vida esté bien un poco todavía, aunque no tengas enfermedades, aunque no tengas, ¿cómo se llama esto?, problemas en el trabajo, aunque no haya nadie enfermo en tu familia, tú y yo siempre vamos a necesitar ser más como Cristo. Tú y yo siempre vamos a necesitar que un hermano me diga, decirle a un hermano, ora por mí para que yo pueda realmente amar. Yo voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los hombres que estamos aquí amamos a nuestras esposas todo el tiempo perfectamente como Cristo ama a la iglesia? De los hombres que estamos aquí, ¿cuántos lo hacemos? Dice la mujer, dice mi esposa, va la mano. Un ejemplo, yo decía, levanta la mano. Ninguno. Gracias por tu sinceridad, hermano. El punto es este, hermano. Dice Martín que no me ama porque lo manda a dormir con el perro. Imagínense, hermano. Pero aún así, ¿por qué lo pongo a este punto? Igual, ¿cuántas de las mujeres que están aquí se sujetan a su esposo todo el tiempo perfectamente como la iglesia de Cristo? Entonces, un buen motivo de oración. Joel, ¿cómo puedo orar por ti?
buen motivo de oración, que Juan no puede decir, hermano, ore por mí para que yo pueda amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Ora por mí para que yo pueda estar abierto a la amonestación de la Escritura. Ora por mí para que yo pueda crecer en amor por mis hermanos, o mi amor por Cristo. Hermano, ore por mí para que yo pueda predicar más el Evangelio. ¿Cuántos motivos para enfrentar la tentación? Para no enojarme con mis hijos. Hermano, esta semana no terminé una pelea conmigo para entrar con la otra. Ore por mí para que Dios me dé paciencia. Ore por mi hijo para que el Señor trate con él. Pero nosotros, hermanos, estamos siempre cerrados a eso. Decimos, no, todo está bien. No, todo no está bien, hermano. Tú y yo necesitamos constantemente crecer. Tú y yo, ¿y sabes por qué? Y esto no es una declaración al aire que estoy haciendo. Es una declaración basada en la Escritura, porque en el texto de Hebreo dice que debemos amonestarnos y exhortarnos unos a otros, ¿cómo? Cada día. ¿Sí lo puede ver, hermano? Entonces, como creyente tengo que estar abierto a la amorosa amonestación de mis hermanos. Hermanos, vamos a apuntar, porque se nos fue el tiempo. Yo quiero terminar con este punto. Solamente vamos a llenar el punto G y el punto H. Y vamos solamente quiero, en los minutos que nos quedan, hacer algunas observaciones. La próxima responsabilidad que tengo, hermano, es llevar las cargas los unos de los otros. Llevar las cargas los unos de los otros. Vamos a leer Gálatas 6, verso del 1 al 2. Gálatas capítulo 6. ¿6 qué? 6 del 1 al 2. Gálatas. Ahí lo tiene más principio. ¿Lo pueden leer? Brothers, if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such one in the spirit of gentleness. Each one looking to yourselves that you too will not be tempted. Bear one another's burdens and thereby fulfill the law of Christ. Amén. Fíjate cómo dice el texto, hermano. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarlo. En un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y después de ese imperativo de restaurar, obviamente eso tiene que ver con ¿qué? Con nuestra responsabilidad de ¿qué? De amonestarnos unos a otros. Después dice, llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿por qué usted cree que el apóstol Pablo dice llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo? ¿Cómo llevar la carga de mi hermano? Bueno, ¿cómo yo puedo llevar la carga de mi hermano? Orando por él, preguntándole cuáles son tus cargas, interesándote por él. Ahora, cuando yo hago eso, ¿en qué sentido yo estoy cumpliendo la ley de Cristo? Exactamente. Ahora, en llevar las cargas de mis hermanos, una pregunta buena que puedo hacer a mi hermano es, hermano, ¿cómo está tu alma? ¿Con qué estás luchando? Y lo otro, hermano, es que por este mandamiento, cuando yo no dejo que mi hermano lleve mi carga, me ayuda a llevar mi carga, yo estoy limitando a mi hermano en su obediencia al Señor. Estoy limitando la obediencia. No estoy dejando que mi hermano sea obediente al Señor. Y yo sé, hermano, que estamos en una cultura individualista. Y cuando tenemos problemas serios en nuestros hogares, serios problemas con mi esposa, los hijos, yo no quiero que nadie se entere. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Hermano, déjame decirte algo. El hecho de que tú tengas problemas con tu esposa
no implica necesariamente que tú seas mal esposo. El hecho de que tú tengas problemas con tu esposo no implica que tú seas mal esposo. El hecho de que tú tengas problemas con tus hijos no implica necesariamente que tú seas mal padre. El hecho de que tú tengas problemas o que tus hijos tengan problemas no habla de tu paternidad, la manera en que tú los criaste necesariamente. Cuando yo tengo problemas con mis hijos, de rebeldía, de cualquier cosa, o mis hijos tengan un problema, yo tengo que tener la habilidad de poder venir con confianza a mi hermano Martín y decirle: Martín, ora por mí, ora por mi hijo, que mira, mi hijo está en este problema. Y cuando Martín escucha eso, obviamente porque Martín sabe lo que la Escritura dice, Martín no va a pensar: este hermano fracasó como padre, mira el problema en que está su hijo. No, Martín va a entender, es un pecador. Y no se va a sorprender del problema que yo tengo con mi hijo, del problema que yo tengo con mi mujer o con mi esposo o con mi mamá, lo que sea, porque Martín sabe que todos somos, la Biblia dice que somos pecadores y que el problema está en nosotros. Y entonces me va a ayudar, ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, la pregunta que quiero hacerte esta noche: ¿cómo tú estás llevando la carga de tu hermano? ¿Cómo tú estás ayudando a tu hermano a llevar su carga? ¿Cómo tú estás dejando que tu hermano te lleve tu carga? ¿Cómo estamos cumpliendo esta responsabilidad bíblicamente? Por último, hermanos, cada miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de apoyar la obra del ministerio. De apoyar la obra del ministerio. Vamos a apuntar tres textos bíblicos y con esto terminamos. Romanos 12, 6 al 8. 2 Corintios, capítulo 8. Hebreos, capítulo 13, verso 17. Amén. Romanos 12, del 6 al 8. 2 Corintios, capítulo 8. Y vamos a leer Hebreos 13, 17. ¿Apuntaron esos textos, hermano? Ok. ¿Vamos? ¿Cómo? 2 Corintios 8, hermano. Yo voy a leer algunos versículos y los voy a... Vamos a leer, hermano, primero. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Rapidito, hermano. Romanos capítulo 12, versos del 6 al 8. Por favor. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Amén. ¿Cómo nosotros, como miembros de la iglesia, apoya el ministerio de la iglesia? Usando sus dones. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 8. Mire este texto lo que dice, hermano. 2 Corintios capítulo 8. ¿Todos lo tienen, hermano? Dice el texto: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza ¿de qué? De su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo un miembro de la iglesia apoya el ministerio de la iglesia? Dando con liberalidad, con generosidad, hermano, de lo mucho que Dios nos ha dado. Cuando nosotros rehusamos, hermano, o priorizamos otras cosas, y esas prioridades, cuando no las tenemos en orden, y eso me impide a mí dar con generosidad a la obra del Señor, yo estoy fallando ¿en qué? En apoyar el ministerio de la iglesia local.
Hermanos, y esto es bien importante. Y siempre decimos, cuando un cristiano no da generosamente, es por una de dos razones. Una, porque no tiene, y la segunda, porque no ha administrado generosamente, no ha administrado sabiamente los bienes que Dios le ha dado. Pero cada uno de los miembros de la iglesia tiene la responsabilidad de ¿qué? De apoyar económicamente el ministerio de la iglesia. Y por último, mira Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, verso 17. ¿Todos lo tienen, hermanos? Hebreos capítulo 13, verso 17, dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Qué es lo que dice? La otra manera en que un miembro de la iglesia apoya el ministerio, ¿cuál es? Obedeciendo a sus pastores, siguiendo el liderazgo de sus pastores. ¿Y por qué deben hacerlo, hermano? Porque una respuesta muy clara y muy directa, porque así lo dice la palabra de Dios, muy bien. Pero el texto nos dice: porque ellos velan por vuestras almas. Y porque los pastores van a dar cuenta por tu alma. Y dice el texto: permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hermanos, uno de los textos más difíciles de predicar para un pastor es precisamente textos como este. Pero yo te voy a decir algo y con esto termino. No hay nada que sea tan doloroso para un pastor. Y esto lo digo, hermano, para que lo podamos poner en práctica con los otros pastores que el Señor nos dé. Pero no hay nada tan doloroso para un pastor que aconsejar con la palabra de Dios a un miembro de su iglesia, de la iglesia que Dios ha puesto bajo su cuidado, y ver que ese miembro hace ¿qué cosa? Exactamente todo lo contrario. Eso es doloroso para un pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor ama a la iglesia, porque el pastor vela por tu alma y el pastor se preocupa por tu bienestar espiritual. Por eso dice, la manera de apoyar el ministerio es obedecer, siempre y cuando tu pastor te aconseje basado en la palabra de Dios. Que el Señor nos dé su gracia para ser buenos miembros de una iglesia bíblica. Vamos a ponerlo en pie y vamos a terminar en oración. Yo voy a pedir al hermano Navarrete que él nos despide en oración esta noche. Todo lo que oímos en esta noche, que dijo el pastor, Señor, ruego que pongan en uso, Señor, amén, Señor, que pongan en práctica lo que creemos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu Hijo, que dio su vida en esta cruz por gente como nosotros, Señor. Gracias damos porque nos cuidas, Señor, tú provees por nosotros, Señor, y Señor, esperemos que estés con los enfermos y esperemos que estés con los que no vinieron en esta noche de tu lugar, Señor. Te pido, Señor, y te ruego que estés con los padres. Amén, Señor. Adelante, Señor, tu palabra, aprendiendo más de ti, Señor, y que puedan amarnos unos a los otros en unidad en tu casa, Señor, en el que estemos. Que nos apoyen los unos a los otros. Amén, Señor. Tomen sus cargas, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí. Te damos gracias por nuestras esposas y nuestros hijos. Amén, Señor. Salvados, Señor. Y, Señor, en esta noche, Señor, que salgan nuestros corazoncitos, Señor, y que puedan, Señor, seguir adelante en todo lo que quiera acabar. En tu palabra. Nosotros, en nombre de tu Hijo amado, pedimos tu beso. Vayan en paz, hermanos. De esta manera estamos despedidos.